Monseñor Viganó lanza acusaciones sumamente serias. Asegura que el Papa Francisco ha traicionado el mensaje de Cristo, convirtiendo a la Iglesia en algo irreconocible. Según sus palabras, ya no se busca la salvación de las almas, sino que se prioriza un compromiso con el mundo. Son afirmaciones contundentes que, querámoslo o no, ni siquiera sus opositores pueden ignorar. Lo que señala está ante nuestros ojos, un pecado normalizado y una verdad relegada al olvido. Es este el destino del catolicismo. La Iglesia, en apariencia, parece haber perdido su misión. La sinodalidad, un concepto que ha ganado relevancia durante el pontificado del Papa Francisco, se presenta como una invitación a caminar juntos, laicos, religiosos y clérigos, unidos en la misión de vivir y transmitir el mensaje de Cristo. Sin embargo, en la práctica, su aplicación ha resultado polémica y, para muchos, demasiado ambigua. Los sectores más conservadores del catolicismo temen que esta idea de sinodalidad sirva como pretexto para implementar cambios radicales en la doctrina y estructura eclesial, disfrazándolos de simples reformas. Este temor se alimenta de la percepción de que términos como tradición, sacrificio y ortodoxia son relegados, mientras que se promueven palabras como inclusión, renovación y participación. A esto se suma la crítica de que el proceso sinodal carece de definiciones claras que permitan comprender sus verdaderos objetivos. Un ejemplo de esta ambigüedad está en el documento final del sínodo, donde se define la sinodalidad como el camino de los cristianos junto con Cristo y hacia el reino de Dios, en comunión con toda la humanidad. Aunque es una expresión inspiradora, plantea numerosas preguntas. ¿Qué cambios específicos propone? ¿Cómo se aplicará este caminar juntos en la vida cotidiana de la Iglesia? Sin respuestas claras, existe el peligro de que la sinodalidad sea utilizada como un medio para justificar cualquier innovación, incluso aquellas contrarias a la tradición católica. Esta incertidumbre no es nueva. En el pasado, el espíritu del Concilio Vaticano II se ha citado para introducir prácticas litúrgicas y pastorales que no estaban contempladas en los documentos oficiales del concilio. Algunos temen que la sinodalidad siga el mismo camino, fomentando divisiones en lugar de lograr una verdadera unidad. En este sentido, una de las principales preocupaciones es su potencial para alejarse de la tradición católica, debilitando los fundamentos sobre los cuales se construyó la fe. Los críticos argumentan que, lejos de reforzar la fe y la identidad católica, esta nueva visión podría exponer a la Iglesia a una mayor vulnerabilidad frente a las influencias del mundo secular. Por ejemplo, el concepto de caminar juntos podría abrir la puerta a ideologías y prácticas que tradicionalmente se han considerado incompatibles con la doctrina católica. Un caso emblemático de esta preocupación es el llamado rito maya, una liturgia que incorpora elementos culturales y religiosos precristianos, frecuentemente asociados con deidades o prácticas calificadas de paganas. Estas innovaciones, según los detractores, no solo podrían generar confusión entre los fieles, sino también comprometer el carácter sagrado de la liturgia católica. Aunque la inclusión y la adaptación al mundo moderno pueden interpretarse como intentos de acercamiento, muchos consideran que estas prácticas representan una amenaza para la esencia misma de la Iglesia. La liturgia, núcleo vivo de la fe católica, no es únicamente una forma de culto, sino también un reflejo profundo de la teología y la tradición. Alterarla de manera radical, sostienen, equivale a transformar la misma esencia de la fe. Además, el lenguaje utilizado en los documentos sinodales ha generado inquietudes. Términos como reforma, estructural y participación son recurrentes.
mientras que palabras esenciales como sacrificio y redención parecen ocupar un lugar secundario. Este cambio de enfoque sugiere, para algunos, un desplazamiento de la adoración y reverencia a Dios hacia una atención mayor a las relaciones humanas y dinámicas comunitarias. Otra crítica frecuente se centra en la aparente marginación de los fieles, que prefieren las expresiones tradicionales de la fe, como la misa tridentina. Aunque este grupo representa un sector significativo y creciente dentro del catolicismo, muchos de ellos sienten que la sinodalidad los excluye. Esto ha llevado a un sentimiento de alienación entre quienes ven en las prácticas tradicionales un refugio de fidelidad doctrinal y litúrgica. También se cuestiona la relación entre la autoridad papal y la obediencia de los fieles en este contexto. A lo largo de la historia, la obediencia al Papa ha sido un principio fundamental en el catolicismo, pero siempre subordinado a la verdad de Cristo y a la fidelidad doctrinal. Según la tradición, la autoridad del pontífice no puede contradecir estos fundamentos, y cuando lo hace, la obediencia tiene límites claros. El obispo Athanasius Schneider, una voz destacada entre los críticos de las direcciones actuales de la Iglesia, ha insistido en que la obediencia no puede convertirse en un pretexto para aceptar errores o prácticas contrarias a la fe. Schneider enfatiza que los creyentes tienen no solo el derecho, sino también el deber de resistir cuando se les exige adoptar actitudes o creencias que comprometan la integridad de la fe católica. Para él, esta resistencia no es rebelión, sino un acto de fidelidad a Cristo y a la verdad inmutable de su mensaje. Esta postura tiene raíces profundas en la tradición católica y en el pensamiento de grandes teólogos como Santo Tomás de Aquino, quien enseñó que, frente a un peligro para la fe, incluso sería lícito corregir públicamente a un papa, como lo hizo San Pablo con San Pedro. Estas ideas han cobrado relevancia bajo el pontificado del Papa Francisco, marcado por declaraciones y gestos que algunos consideran ambiguos o susceptibles de interpretaciones conflictivas. Un ejemplo paradigmático es la conocida frase atribuida al Papa: «Dios te ama tal como eres». Aunque este mensaje puede ser reconfortante para muchos, los críticos señalan que omite un componente esencial del cristianismo, el llamado al arrepentimiento y la conversión. La enseñanza bíblica, como se ve en el encuentro de Jesús con la mujer adúltera, equilibra el amor incondicional con el imperativo de transformación. Vete y no peques más. Este equilibrio es fundamental, ya que la misericordia divina no puede desligarse de la justicia ni de la verdad. Algunos teólogos y obispos advierten que este enfoque más incluyente podría correr el riesgo de normalizar el pecado, reduciendo el mensaje cristiano a una simple aceptación sin transformación espiritual. Según ellos, la misión de la Iglesia no es adaptarse a los valores del mundo, sino guiar al mundo hacia la salvación en Cristo. Monseñor Viganó, en su característico estilo directo y provocador, ha señalado este problema con contundencia. Su crítica central es que, bajo el liderazgo del Papa Francisco, la Iglesia está desviándose de su misión principal, la salvación de las almas. Según Viganó, esta misión está siendo reemplazada por una visión más humanitaria y complaciente que, en última instancia, podría desfigurar el catolicismo. En esta perspectiva, el pecado se normaliza y la acogida se predica sin exigir arrepentimiento ni conversión. Esta acusación, aunque radical, plantea cuestiones inquietantes incluso para quienes no comparten su punto de vista. ¿Es realmente posible que una iglesia que busca caminar junto al mundo no termine siendo moldeada por él? Para Viganó, la respuesta es clara. La Iglesia traiciona su mandato divino si renuncia a la llamada a la conversión, un mandato expresado por Cristo con la contundente frase: «Vete y no peques más». Sin embargo,
Sus críticas no se limitan al ámbito teológico. Su lenguaje, cargado de términos como antidecálogo y comparaciones implícitas entre el Papa Francisco y el Anticristo, añade un nivel de gravedad simbólica que genera controversia. Estas afirmaciones, aunque impactantes, son vistas por muchos como divisivas o excesivas, incluso entre católicos que no necesariamente apoyan todas las políticas del Papa Francisco. A pesar de estas reacciones, el debate que plantean no puede ser ignorado. La tensión entre tradición y modernidad, entre la misericordia y la verdad, sigue siendo uno de los desafíos centrales para la Iglesia en el siglo XXI. Las palabras de Viganò, aunque incómodas para algunos, subrayan la importancia de mantener el equilibrio entre el amor de Dios y la exigencia de conversión, sin el cual, argumenta, el mensaje cristiano corre el riesgo de diluirse. Viganò, consciente del público al que se dirige, apela directamente a los fieles que perciben los cambios actuales en la Iglesia como demasiado rápidos y demasiado alineados con ideologías seculares. Su crítica profunda no es solo un desacuerdo con las políticas del Papa Francisco, sino un temor fundamental que la Iglesia esté abandonando su misión espiritual para convertirse en una entidad puramente ética, una suerte de ONG que promueve la inclusión y la fraternidad, pero que pierde de vista su propósito esencial, la salvación de las almas. Esta preocupación toca el corazón del pontificado de Francisco, a quien sus detractores acusan de priorizar un enfoque humanista sobre la fe, transformando el mensaje de Cristo en un discurso de buenos sentimientos. Para Viganò, este no es simplemente un problema pastoral o estratégico, sino una traición directa al mandato divino de la Iglesia. Sus palabras, cargadas de urgencia, son un llamado a la resistencia, instando a los fieles a no aceptar sin cuestionar una autoridad que, en su opinión, podría apartarlos de la verdad. El mensaje de Viganò es desafiante, incluso incómodo para muchos, pero efectivo precisamente porque obliga a reflexionar sobre el significado profundo de ser católico en un mundo en constante cambio. ¿Qué implica seguir a Cristo en un contexto donde los valores seculares parecen permear incluso las estructuras de la Iglesia? En el núcleo de esta crítica emerge el debate sobre la autoridad papal y la obediencia. Viganò no se limita a señalar errores pastorales o ambigüedades. Lo acusa de asumir una autoridad que, según él, pertenece únicamente a Dios. Este es un punto especialmente sensible porque plantea una pregunta clave. ¿Hasta qué punto deben los fieles obedecer al Papa si sus acciones parecen contradecir la doctrina? Viganò recurre a la tradición católica para justificar su postura, recordando ejemplos históricos y teológicos que validan la resistencia legítima ante decisiones que ponen en peligro la fe. Esta referencia incluye momentos como la corrección de San Pablo a San Pedro, subrayando que la obediencia no puede ser ciega ni desvinculada de la verdad. La cuestión que Viganò plantea es más profunda de lo que parece. Nos invita a preguntarnos si la Iglesia sigue siendo una guía que conduce al mundo hacia Cristo, o si se está transformando en algo que el mundo acepta fácilmente, adaptándose a sus valores. Si esta última hipótesis fuera cierta, surge una inquietud mayor. ¿Qué queda entonces de la esencia de la fe? ¿Y hasta dónde debe llegar la sumisión a una autoridad que, según esta visión, podría estar comprometiendo su propia misión divina? Para muchos, estas reflexiones son fundamentales en un momento de crisis en la Iglesia. A pesar de las divisiones que sus palabras pueden provocar, Viganò plantea cuestiones que exigen una respuesta, no solo desde el liderazgo de la Iglesia, sino también desde la conciencia de cada creyente. ¿Qué opinas? Si te gustó el video, comenta amén. Dios te bendiga.